¿Cómo estás, hermano? Hermana, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Sigamos este estudio del Evangelio de Juan. Introduzcámonos en las profundidades de la palabra de Dios. Conozcamos las bellezas que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. La palabra de Dios es viva y es eficaz, nos vivifica. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 18 al 27. Y el título es: El mundo os aborrecerá. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amado Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Danos valor y valentía, Señor Jesús, porque esas palabras que tú nos estás enseñando, Señor, son muy fuertes. Tú nos dices que el mundo nos aborrecerá, y leerlo y decirlo parece fácil, pero ciertamente hay mucho pueblo tuyo en el mundo viviendo persecución, siendo aborrecidos, hombres y mujeres junto con sus hijos siendo decapitados, están en las cárceles, los han expulsado de sus casas, lo han perdido todo, bueno, todas las cosas materiales, pero tienen lo más grande y el más importante, que eres tú, Señor Jesucristo. Dios, y aún así esas personas mantienen su fe y su firmeza. Padre, danos valentía, Señor Jesús, para que cuando llegue la hora en que nosotros tengamos que enfrentarnos a la prueba, seamos valientes, Señor Jesús, seamos valientes. Tu palabra dice que tú enviarías al Espíritu Santo, al Consolador, Padre, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de ti. Tú hablarás por nosotros cuando seamos llevados ante los concilios, cuando seamos llevados ante las autoridades. Tú dices en tu palabra que no nos preocupemos, que tú hablarás por nosotros. Dices también: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí la palabra de Dios dice, hermanos, gloria a Dios, amén. Aquí la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 15: el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hemos estudiado, hermanos, que el Señor Jesús les hablaba y les anunciaba a sus discípulos que era necesario que el Cristo muriese y fuese entregado y diese su vida por nosotros. Él iba a poner su vida, y como cuando se le arroja combustible a las llamas, que inmediatamente prende, inmediatamente hace combustión. Así, hermanos, cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado,
cuando el Señor Jesucristo se entregara a sí mismo a través de Judas, que no iba a traicionar, inmediatamente el diablo iba a estar presto. Satanás iba ya a estar listo para tomarlo en ese mismo instante, como las llamas abrazan las hojas de los árboles. La Biblia nos dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Al Señor Jesucristo lo aborrecieron, lo odiaron. Nos dice en Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro, mas no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor Jesucristo, hermanos, fue desfigurado completamente. Satanás desató toda su furia contra él, eso solamente físicamente en la cruz, porque el sufrimiento del Señor Jesús no terminó ahí. Él tuvo que morir y su alma tuvo que bajar al infierno, en donde fue castigado, hermanos, como nosotros deberíamos de ser castigados. Bueno, el Señor Jesús bajó a los infiernos y fue castigado por nosotros, por nuestros pecados. Estuvo ahí 3 días, al tercer día nos dice la Escritura que Él resucitó. Él fue librado de la muerte, hermanos. Él venció a la muerte, le quitó las llaves a Satanás de la muerte. Y ahora Él ha resucitado para que cuando nosotros muramos, también resucitemos y nos levantemos como Él se levantó. Gloria a Dios. Entonces dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero vosotros no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sabes? Antes sí éramos del mundo, usted y yo éramos del mundo. El Señor Jesucristo alguna vez les dijo a los fariseos, ustedes son del mundo, por eso no me pueden recibir, porque ustedes son del mundo. Pero ahora aquí el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Eso explica. Yo recuerdo cuando iba en el trabajo, en la preparatoria, y yo decía que era cristiano. Sí, más lo recuerdo más en un trabajo. Decía yo que era cristiano y entonces se burlaban de mí. Me decían muchos apodos. Hacían escarnio de mi persona, contaban chistes horribles del Señor Jesucristo. Todo el tiempo se burlaban de mí y nada más estaban viendo lo que yo hacía, si hacía algo malo para inmediatamente empezar a buscar pleito conmigo. La Biblia dice que el mundo nos aborrece. Alguna vez una persona me dijo, yo odio a los cristianos y cada vez que veo a un cristiano me dan ganas de romperle la cara. Y en mi caminar con Dios he tocado puertas, he ido a predicar de casa en casa y hay gente que te azota la puerta, hay gente que te dice, yo odio que me vengan a hablar de Dios. Así que mejor llégale de aquí en esa misma hora antes de que te ponga una no sé qué. Y donde quiera que nos paremos como cristianos, nos dice el Señor que seremos aborrecidos. Porque no somos de este mundo. Y es importante que entendamos esto, que ya no somos de este mundo. Hay cristianos que no han entendido quiénes son. Ahora son cristianos, ya no son mundanos. Y hay muchos que siguen con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y Dios quiere que nosotros tengamos los 2 pies
en la iglesia, que tengamos los dos pies en el camino. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces muchos tienen un problema de identidad, por eso todavía están en el mundo. La Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 que no debemos amar al mundo. Primera de Juan 2:15 dice la palabra de Dios: no os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hermanos, amar al mundo es todavía irnos a las fiestas a beber alcohol. Es irnos a bailar música que no es cristiana, hermanos. A ir a decir groserías, malas palabras. Ya llegan todos los familiares, los amigos a la fiesta y nos olvidamos que somos cristianos. Hablamos como los inconversos. Hablamos maldiciones, empezamos a criticar, empezamos a hablar de los artistas, de las canciones del mundo que más nos gustan. Y pues queremos también ir muy arregladitos porque queremos que nos vean bien, queremos presumir nuestros zapatos de marca, nuestro traje de marca, el peinado, los anillos, las alhajas, los collares. La Biblia aquí nos dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, la pornografía, los deseos de los ojos, la codicia, la vanagloria de la vida, el vanagloriarnos, el decir: ay, todo lo que yo tengo es por mi trabajo, yo todo esto lo he logrado por mí mismo, porque soy muy bueno, porque soy profesionista, porque tengo diplomados, porque tengo maestrías. Oh, wow, yo soy grande. Aquí la Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto explica, hermanos, por qué muchas veces no predicamos la palabra de Dios, por qué no les hablamos a nuestros familiares del amor de Cristo, por qué no les hablamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos del amor de Cristo. Al contrario, muchas veces escondemos la Biblia porque el amor del Padre no está en nosotros. Aún muchas veces nos comportamos como los inconversos. Cuando nos ofenden, gritamos. Es más, sin que nos ofendan, gritamos y ofendemos y sacamos el veneno y toda la ira que pueda haber en el interior de nosotros. Entonces aquí es cuando manifestamos que el amor del Padre no está en nosotros o no está en él, en el que es del mundo. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, bueno, esto ya lo leí, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo diría, el que hace la voluntad de Dios recibe la vida eterna y vive para siempre y tiene vida eterna para siempre y estará con Dios para siempre y no tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor de enfermarse, de que le dé el COVID, de que le dé el hongo negro, de que en estas situaciones de pandemia donde hay un caos económico, donde están pasando muchas cosas, todo se está moviendo muy rápido, pues no tendremos temor porque estaremos pegados a la palabra de Dios, confiados en la palabra de Dios. Tendremos las palabras de Jesús en nuestro interior, que nos dice el Señor: mi paz les dejo, mi paz les doy. Gloria a Dios. Dice aquí la Biblia que no somos entonces del mundo. Evangelio de Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sabe? Al Señor Jesucristo lo persiguieron. Y dice:
El siervo no es mayor que su señor, es decir, ustedes no se van a escapar también de ser perseguidos. Y alguien diría, pastor, no les digas esto a los hermanos que van a ser perseguidos porque se pueden ir de la iglesia. Pues el Señor Jesús nos lo está diciendo y nos está advirtiendo para que estemos preparados, para que cuando ese día llegue, hermanos, no nos agarre desprevenidos. Debemos de fortalecernos en el Señor y ser valientes. Ya lo decía yo, en China, en Indonesia, en otras partes de Asia, siguen persiguiendo a los cristianos, los decapitan, los meten a la cárcel. Es delito tener una Biblia, es delito predicar al Señor Jesucristo. Y ahí están las familias, los misioneros, hermanos, perseverando en el Señor Jesucristo. Yo de verdad digo, ay Dios, dales valor, dales valentía y dánosla a nosotros. Señor Jesús, dice el Señor, porque nosotros pedimos, no Dios, que no haya persecución, no Señor, que esas cosas no pasen. Yo no quiero ser perseguido, no quiero estarme escondiendo, no quiero que un día me pongan entre la espada y la pared y me digan, rechaza que eres cristiano y vivirás. O por el contrario, si no niegas a Jesús, te matamos. Eso es bien fuerte. Dice el versículo 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. No tienen excusa por su pecado. Entonces aquí la Biblia nos dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre. Nos van a aborrecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. A ver, ¿qué dice acá el Evangelio de Marcos, capítulo 13? Vamos a ver qué nos dice Marcos, capítulo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero mirad por vosotros mismos, porque entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Seremos llevados por causa del Señor Jesucristo. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces el Señor Jesús no nos está diciendo, mira, si te persiguen, pues no te preocupes, niégame y escóndete para que la libres. No, al contrario, el Señor nos dice, porque es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Gloria a Dios. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, hermano. Entonces, el Espíritu de Dios va a estar con nosotros, aunque seamos aborrecidos. Él va a hablar a través de nuestra boca. Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 4, pues vemos aquí una evidencia, tenemos aquí un acontecimiento de cuando los apóstoles, después de que el Señor Jesucristo ya había sido entregado, fueron perseguidos. Dice Hechos 4, dice, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Me salto al 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Bueno, seremos amenazados, seremos aborrecidos, seremos azotados, seremos llevados a las cárceles por causa del nombre del Señor Jesucristo. Aquí mismo en Hechos 4:12 nos dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo, hermanos, nos quiere convencer de que todos somos hijos de Dios.
y que no importa si es Alá, si es Buda, si es Mahoma, si es Jesucristo, no, o sea, que todos son el mismo Dios. Pero la Biblia nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso los amenazaban y les intimidaban dice, en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. El diablo, hermanos, quería detener la obra de Dios. El diablo quiere detener la obra de Dios. ¿Y sabe cómo? Distrayéndonos en las cosas del mundo, en los afanes del mundo, cuando no nos va bien en los negocios, cuando enfermamos. Inclusive algunas personas cuando los deja el novio, la novia, cuando los engañan, dicen, es que si Dios estuviese conmigo, esto no me hubiese pasado. Pues, hermanos, no debemos amar más las cosas que están en el mundo, debemos amar más a Dios. Debemos de gozarnos por el privilegio de que Dios, hermanos, nos ha llamado, de que somos hijos de Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dice aquí la bendita palabra de Dios. Voy a leer el versículo 20 otra vez, Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, que si nosotros predicamos la palabra y nosotros guardamos la palabra del Señor Jesús, hablamos la palabra del Señor Jesús, meditamos en la palabra de Dios, nosotros ponemos en práctica lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Los que nos escuchen, a los que les prediquemos, también van a escucharnos a nosotros. También van a guardar las palabras que nosotros les hablemos. Dios quiere que empieces a discipular. Dios quiere que empieces a enseñar. Dios quiere que empieces a preocuparte por otros. A transmitir este conocimiento del Señor Jesús, para que extendamos el reino de los cielos, porque este evangelio será predicado a todas las naciones. Y Dios, hermanos, ha puesto sus ojos en ti y en mí, porque quiere que llevemos su palabra. Gloria a Dios. Voy a regresarme un poquito más al evangelio de Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso no sois, por eso el mundo os aborrece. Y me gusta aquí cuando dice, antes yo os elegí del mundo. Esto, antes yo os elegí del mundo, es decir, Dios te escogió, Dios te llamó. Y si Dios te escogió y Dios te llamó, Él te va a empezar a capacitar. Pero Él quiere que empieces a dar pasos de fe, que le creas, que tengas confianza en Él. Él te va a usar, Él te va a dar las palabras. Solamente da los pasos, el paso de fe. Empieza a buscar a alguien, empieza a enseñarle, sentarte con Él, abre tu Biblia. Y bueno, gloria a Dios, hermanos. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, ya aquí en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesucristo vino, hermanos, y hizo todas las señales. Todas las señales se manifestaron en Él, en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el tan esperado, el que venía a rescatar a su pueblo de sus pecados. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Su pueblo no le recibió. Vieron sus obras, vieron sus maravillas, sanó ciegos, le dio
permitió que los paralíticos caminaran, que los sordos escucharan. Calmó el mar, calmó la tempestad, resucitó muertos. Alguna vez dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y él dijo, pues, para que veáis que el hombre es el Hijo de Dios, a ti te digo, levántate y anda. Y levantó a un hombre paralítico, y tus pecados te son perdonados. Ningún hombre puede decir, tus pecados son perdonados, si no es Dios. Nadie puede perdonar pecados, ni siquiera los sacerdotes de la Iglesia Católica que perdonan los pecados de la gente que se va a confesar. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solamente ante Él hay que ir y confesar en nuestros pecados y Él nos perdonará. Nos dice el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cómo iba a dar testimonio el Espíritu Santo? Que las cosas que hizo Jesús, sus discípulos también las iban a hacer. Las cosas que sus discípulos hicieron, como Pedro, que Dios lo usó para sanar a un cojo, pues así a nosotros, hermanos, si guardamos su palabra también, vamos a orar por los cojos y van a ser sanados, por los ciegos y van a recuperar la vista, los sordos van a escuchar. Dios va a hacer milagros en nosotros. Y no lo digo de verdad para convencer a nadie. No, yo no tengo que convencer a nadie, porque la palabra de Dios da testimonio. Aquí nos dice la Escritura, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Simplemente las obras de Dios se van a manifestar en nosotros porque estamos con Dios, con Jesucristo desde el principio. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces ya los discípulos estaban preparados, sabían que todas estas cosas iban a acontecer y se cumplieron. Ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Se les pidió, se les indicó que esperasen la venida del Espíritu Santo, que orasen. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron transformados. El Señor les dio valentía, valor para cuando viniera la hora, cuando serían perseguidos y ellos iban a predicar la palabra. El Espíritu se manifestó en ellos. El Señor los respaldó con los señales, con las maravillas. Todavía hasta con Pablo, el apóstol Pablo, Dios hizo grandes milagros. Y ya, pues, en Apocalipsis, para terminar, quiero leer algunos versículos aquí de Apocalipsis, capítulo 2. Dice Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y dice aquí en Apocalipsis 2, 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 12. Al que venciere yo le daré
Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Ya estoy aquí en el 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Amén. Él tiene galardones para nosotros, recompensas. Y vamos a salir vencedores, porque somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.